para poder tener mi... Bueno, entonces, pues, oficialmente quiero darle pues la bienvenida a todos y a todas al curso de Psicología Aplicada a la Educación. Eh, Como curso de aplicada a la educación, es un curso que está pensado para acompañarlas en el proceso de práctica. En ese orden de ideas, pues hay unas intencionalidades con el curso. ¿Cuáles intencionalidades nosotros vamos a encontrar? La primera intencionalidad de formación tiene que ver con eso que nosotros denominamos psicoeducación. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo nosotros podríamos entonces realizar psicoeducación en nuestros entornos inmediatos? Es decir, psicoeducación hospitalaria, si estoy en un colegio, estoy en una institución de adultos mayores, qué ajustes, consideraciones debo de tener en cuenta al momento de planear, pensar en un proceso, digamos, eh, psicoeducativo. Entonces, entender un poco esa dinámica de psicoeducación y cómo realizarla. También nosotros vamos a interesarnos, a inquietarnos también por las problemáticas como más comunes que nos vamos a encontrar al interior de estas poblaciones y comunidades, es decir, vamos a hablar acerca de todo el proceso de dislexias, discalculias, disgrafías, cómo entonces podemos detectarlas y también intervenirlas. Vamos a retomar todo lo que tiene que ver con los trastornos de atención, todo lo que es hiperactividad. Vamos a hablar también de ansiedad, depresión. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el proceso de salud-enfermedad, que muchas veces no nos preparamos o no lo consideramos, es decir, la educación para la muerte. Muchas veces sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos cómo comunicarle a una persona que, por ejemplo, tiene cáncer y qué puede esperar su cuidador. Entonces, todo el manejo que a nivel psicoeducativo sí podemos nosotros hacer. Entonces, vamos a hablar de una educación para la muerte. Eh, Vamos a hablar también de todo lo que es autismo. Eh, Pues el curso como tal es como centrado en términos de que ustedes se van a encontrar con problemáticas que son típicas, comunes, afines y que se encuentran en esos contextos de interacción. Entonces, desde esa perspectiva, pues lo primero que quisiera como poner sobre la mesa es que el curso del día lunes es un curso que tiene tres festivos o tres puentes. Está Semana Santa. Entonces, la semana 8 eh, esperen y verán, les confirmo aquí un momentico. Está como para que lo tengan presente. La semana 8, la semana 9, la sesión 9 y la sesión 16 son puentes, son festivos. Entonces esas implicaciones que tendría para nosotros como no quedarnos atrasados, no perder el ritmo, pues se traducen en términos de los parciales, que serían los tres parciales, no nos detenemos a parcial, sino que cuando los compañeras estén, digamos, haya semana de parciales, ustedes saben que esa semana ustedes tienen clase y tienen dentro de esa clase algún ejercicio evaluativo. ¿Eso qué significa? Que cada clase nosotros vamos a estar recolectando evidencias de su desempeño, de lo que ustedes están aprendiendo, monitoreando el estado en el cual ustedes se encuentran actualmente a partir de unos objetivos que tenemos por cada sesión. Entonces, en resumidas cuentas, el curso tiene como objetivo que ustedes en sus escenarios de práctica, ustedes puedan desarrollar propuestas psicoeducativas. Esas propuestas psicoeducativas pues están en relación a saber detectar una problemática. Eso tiene entonces un componente evaluativo
Y a su vez también van a encontrar un componente interventivo, es decir, qué podemos hacer, ¿no? Y a su vez vamos a plantearlo en términos de un proyecto eh, de intervención psicoeducativa. Entonces, algunas de ustedes están haciendo una pues práctica en este momento y les piden entonces hacer un proyecto de práctica. La invitación pues sería que el curso nos nutra, nos permita acompañar esos procesos de práctica desde el saber educativo, ¿no? Entonces vamos a aplicar un discurso, que es el discurso de la educación, de la psicología educativa en particular, lo vamos entonces a aplicar en el contexto en el que nosotros nos estamos desenvolviendo. Entonces, traducido eso al castellano, vamos a tener 3 cortes, 30, 30, 40. Esos cortes son en la semana 6, en la 12 y en la 16. Eso significa entonces que vamos a ir devolviendo las actividades cortas que vamos a desarrollar, vamos a retroalimentar y vamos a tener entonces una nota que se va a ir dando fruto de cada corte. El semestre anterior, en algunas ocasiones, se hizo exposiciones, es decir, algunas clases, por ejemplo, se distribuían los temas y entonces, por ejemplo, los que tenían autismo ese día entonces hacían su exposición sobre autismo, conversábamos en torno al autismo, ¿vale? Entonces, en resumidas cuentas, este curso es para brindarles a ustedes unas herramientas para poder hacer psicoeducación en los contextos en los que ustedes se desenvuelven y por lo tanto ese proceso psicoeducativo pues parte de una experiencia singular, es decir, parte de mi propia experiencia en términos de cómo nosotros al momento de esta pandemia, pues nos ha llevado a que todas las prácticas en gran medida nos están empujando hacia procesos de psicoeducación, ¿no? Como el uso correcto del tapabocas, el cómo en nuestra cultura caleña hay poca, eh, digamos, conciencia respecto a lo que estamos haciendo, al cómo lo estamos haciendo. En ese orden de ideas, entonces, las prácticas de psicología pues se están direccionando más hacia la escucha respecto a los síntomas, a las consecuencias, digamos, de un diagnóstico y el acompañamiento que se realiza. Entonces, visto desde esa perspectiva, pues nosotros planteamos un curso para que nos ajustemos a estas necesidades contextuales. Yo sé que ustedes pueden tener algunos intereses que me gustaría de pronto, si hay algún interés en particular que de pronto no se sienta contemplado, pues me lo hace saber para incluirlo, digamos, dentro de los temarios del curso. Como tal, está el curso destinado a que ustedes puedan reconocer las problemáticas que más frecuentemente se van a encontrar en los contextos de práctica, eh, hacerlo desde esta aplicación de el discurso educativo y formular finalmente pues un proyecto de intervención, ¿no? Psicoeducativo. Cómo lo haríamos? ¿Qué puntos, digamos, deberíamos de contemplar? En esencia, digamos que el curso está en esa línea. Entonces, no sé si hasta el momento alguno o alguna tenga alguna pregunta. No, profe, pues todo está muy claro. Me parece súper interesante. Vale. Profe, ¿Sí? si algunos de nosotros que se pueda, como la disponibilidad, podríamos ir a acompañarlo al salón. O sea, ¿se puede? Es una pregunta hipotética. Venir a clase acá, presencial. Ujú. Sí, pues sí, se puede. O sea, no Eh, hablo de todos ni nada, porque obviamente pues no estoy hablando por nadie, solo por mí. Pero es una pregunta como si, pues en algún momento podemos ir allá, pues usted está en la universidad.
Claro, no, yo entiendo como la inquietud. Realmente, hasta el momento, mirar, cuando el curso es teórico, la instrucción que nos han dado es que no hay ninguna alternancia. En ese orden de ideas, este curso pues es un curso teórico y como tal, pues estaría sujetado a esa instrucción institucional de que no se podría pues tener estudiantes en clase. Hay que hacer una salvedad, ¿no? Que pues los profesores siempre pues hacen esas salvedades. Eh, pues que digamos firman como que asumen toda la responsabilidad pues los estudiantes por querer venir al curso. Ese tipo de cosas digamos que es algo que en reunión de profesores pues algunos profes decían pues lo podemos hacer así, ¿vale? Yo en particular, a mí particularmente pues yo diría, eh, yo preferiría como el cuidado por encima de, pues de todo. Más que nada en este momento en el que estamos, que hay pues una alerta roja pues en el Valle del Cauca por COVID. Entonces preferiría que nos quedáramos en casa. En los cursos teórico-prácticos en los que estés matriculada seguramente vas a tener esa alternancia. De hecho, para los que vieron pruebas conmigo el semestre anterior, este semestre hay alternancia en pruebas. Eh, entonces, bueno, estamos en eso. Ahorita te diría entonces que no, por ahora vamos a esperar que las cosas mejoren, que nos vacunemos, aunque sea algunos. Bueno, que vayamos como resguardándonos bastante, ¿no? Y no lo digo solo por mí, sino por toda la familia que hay detrás de cada uno de nosotros, como, como estudiantes y como profe, ¿vale? Entonces, por ahora no. Por ahora digamos que nos vamos a quedar un poco aquí. Yo lo que sí voy a solicitar, creo yo, es un cambio de salón, porque esta dinámica me parece lo más, eh, pues poco pedagógico que se pueda pues hacer. O sea, ni siquiera pues para yo poder ver lo que a ustedes y sus preguntas y el chat y todo, me toca dar casi que la espalda a ustedes. Entonces, sí pensaría como en solicitar como un ajuste pues para este salón, cosa que podamos trabajar acá en el tablero y rayar y ir mirando pues conjuntamente. No sé qué otra pregunta tengan. Gracias por responder, profe. Vale, Mayra, con gusto. ¿No hay más preguntas? Bueno, listo. Ok, entonces pues vamos a empezar de una vez la clase desde ya. Les voy como contando un poco, yo voy a subirles todas las lecturas de todo el semestre, eh, los links de todas las clases y el plan de curso y también un link para que se vinculen al grupo de WhatsApp. Entonces el grupo, digamos que va a tener un grupo de WhatsApp donde vamos a tener pues una conversación un poco más directa, rápida, eh, y digamos que dinamizar un poco pues como el trabajo, digamos, al interior del curso. Ustedes, por lo tanto, lo único que tendrían que hacer es darle clic al link de WhatsApp que les llegaría y con eso ya automáticamente se vincularían al grupo. Estarían las lecturas para realizar, dentro de las cuales es una de las que les voy a presentar en este momento. Mm, y, y pues por lo pronto, esa sería la lógica en la que vamos a estar, ¿vale? Entonces, desde este mismo momento, pues vamos a comenzar. Yo estoy compartiendo, voy a compartir pantalla desde aquí. Y entonces vamos a irnos para
Bueno, entonces, esta es la lectura que vamos a trabajar en esta sesión y parte de la siguiente sesión. Vamos a dedicarle 2 sesiones a esta lectura. Esta primera sesión es una sesión netamente teórica. Ahí vamos a dejar unas actividades que explico al final de la sesión, para que la siguiente sesión nos reunimos a discutir sobre los casos que van a quedar asignados. Entonces, la lectura como tal es una lectura que está en inglés, pero les voy pues a mostrar cómo se haría la traducción de la lectura. Entonces, lo primero que haríamos sería buscar esta lectura como tal. Voy a ponérselas aquí en el chat. Que hizo el chat. Entonces, esa es la lectura que vamos a trabajar. Y vamos a necesitar también el DOI de la lectura. Entonces, con ese DOI, lo que nosotros vamos a hacer es ir a SciHub. Profe, no veo nada, o sea, no se le ve la pantalla compartida. Dejé de compartir ya. Bueno, Entonces, con ese DOI, ustedes ingresarían a SciHub. Y en SciHub pegarían ese DOI y le dan a abrir. Y esta pantalla, esta lectura, entonces la vamos a descargar. Vamos a decir que quede en el escritorio. Y vamos a usar el traductor de Google. Vamos a ingresar a él. Y aquí donde dice documento, vamos a explorar el documento que acabamos de descargar. Y lo vamos a traducir. Y entonces, este es el texto que vamos a leer. Para los que no tengan inconveniente con la lectura en inglés, la sugerencia es pues a leer en inglés. ¿Por qué? Pues porque ya próximamente ustedes tienen que presentar un examen saber de inglés, 1. 2, porque tienen que acreditarse B1 en inglés para poderse también graduar. Entonces, pues es bueno que vayan practicando vocabulario y comprensión de lectura y cuestiones así de una vez. Entonces, lo primero que vamos a explicar es esta concepción constructivista, ¿vale? Esa concepción constructivista es muy importante que la tengamos presente. ¿Qué significa? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros como psicólogos asumir, digamos, una perspectiva del mundo, de las relaciones humanas, del sujeto, de la mente, etcétera, etcétera, desde una perspectiva constructivista? No sé si alguna sabe, ha leído, le ha llamado la atención, etcétera, esta palabra, ese significado. ¿Qué significa? ¿Qué implica, digamos, el constructivismo? ¿Alguno? ¿Alguna? Bueno, está prendido el... Sí. Que no vayan a estar hablando y no los escucho. Asumo entonces que
que el constructivismo como tal para ustedes es un asunto prácticamente nuevo, ¿no? Desconocido. Bueno, Profe, ¿sí? profe, ¿me escucha? Dale, Luis. Sino que es que yo lo escucho como por partes. Soy solo yo. Ah, no sé si se... O sea, hasta el momento pensaría yo que de pronto tiene que ver con tus datos y los demás, pues, ¿me escuchan bien? Yo a usted, estamos hasta el momento, no, pues, los escucho perfecto. Y aquí el internet, pues, parece que está bien. Estamos con cable y Pero en el está bien. momento, sí, cuando yo le hablo, ¿sí escucho, profe? Ya. Sí, quizás esté relacionado al internet tuyo. Bueno, yo creo que yo me voy a quitar el tapabocas porque tengo las gafas súper empañadas y no veo mucho, no veo muy bien. Entonces, miren, vamos a hablar entonces de constructivismo. Entonces, primero que nada, respecto a esta escuela filosófica, a esta epistemología desde la cual nosotros nos vamos a posicionar para mirar al otro, desde aquí vamos a hacer psicoeducación, desde aquí vamos a hacer intervención, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos unas ideas como explícitas respecto a lo que significa, digamos, la psicoeducación y el constructivismo en particular. Entonces, para aquellos de ustedes que quieran, Profe, ¿sí? pues no sé si es lo que yo iba a decir, ¿no? Pero nosotros con la profesora Luzora en algún momento, creo que, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Que hablamos de constructivismo y era como que, por ejemplo, ella decía que en algunos salones de clases, pues esto se hace más que todo en otros países más desarrollados, ¿no? Lo que se permite es que los alumnos tengan como una independencia en su proceso de aprendizaje, no es algo como tan arcaico como lo hacemos acá, como que solo el profesor tiene la razón o como el profesor lo enseña es lo que es así tal cual, sino que digamos, por ejemplo, lo que tú nos preguntaste, que si, digamos, un ejemplo es, tú nos preguntaste si sabíamos algo acerca del constructivismo, Ajá. entonces, o sea, la idea o sea, lo que nosotros, el conocimiento que nosotros pudiéramos tener y ya después tú entras a explicarnos bien qué es. Algo parecido, ¿no? O sea, un ejemplo, pues, de constructivismo, creo. Okay, No sé sí, si sí. fue muy claro. Digamos que uno ahí podría decir que continúa, o sea, puedes continuar y seguir. Eh, yo con mi micrófono ahí, ¿ustedes me escuchan bien? No, profe, No sé si escucha No, yo lejos. profe, te se escucho escucha lejos. lejos. Se Dale, escucha dale. lejos. Listo, no, tranquilos. Bueno, entonces el constructivismo como tal, como dice Nicole, una de los presupuestos que tiene, voy a silenciar aquí, de los presupuestos que tiene, es el hecho de que el sujeto construye su propio conocimiento. ¿Eso qué significa? Que dos personas o las personas que tomemos como referencia, cada una de ellas tiene una historia de construcción de su conocimiento, una historia, por lo tanto, que hace o permite entender por qué un mismo hecho puede ser interpretado de formas completamente distintas. Y por lo tanto, lo que eso nos empuja a nosotros como psicólogos es lo que nos están diciendo en últimas en la cara es
tengan en cuenta el conocimiento que tiene el otro porque lo tiene. Si usted va a hacer psicoeducación sin tener en cuenta lo que la persona sabe sobre ese tema en particular, vamos a tener entonces dos posiciones completamente distintas de la palabra que estamos tratando de educar o tratando de formar. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacer psicoeducación sobre el uso del tapabocas. Bueno, tenemos que partir entonces de lo que para nosotros significa un tapabocas. Hay personas que dicen, yo no puedo respirar con un tapabocas, hay otros que dicen, yo me lo pongo porque si no me enfermo, etcétera. El asunto es que cada concepto que nosotros tenemos nos permite a nosotros no solamente organizar el mundo en el que vivimos, ponerle unos límites, por ejemplo, es decir, saber si una persona es muy inteligente o poco inteligente. Nosotros ya hemos establecido, digamos, en nuestro banco, digamos, de información, un límite para nosotros saber si una persona es inteligente o no lo es. Por ejemplo, algunos de ustedes, personas que sacan 5, 4, 5, 4, 8, algunos para esas personas, algunos dicen son muy inteligentes y otros dicen no, porque la nota no refleja qué tan inteligente es una persona, ¿no? Yo tengo que escucharla hablar, tengo que escuchar cómo está argumentando, cómo está interpretando las cosas para yo decir. Entonces partimos de concepciones diferentes. Entonces, la primera idea que nosotros tenemos que tener en cuenta relacionada con el construccionismo y que en últimas tenemos que ser explícita porque a veces se nos hace como oculta, es simplemente decir, primero, que la persona es activa en la construcción de su conocimiento, es decir, que la misma persona no se queda con la duda, que la persona cuando no sabe algo se lo inventa. Y ahí pueden surgir, pues, misconcepciones, es decir, creencias o conocimientos errados sobre la realidad. Por ejemplo, que después de tener relaciones sexuales, tomar limón o ponerme de cabeza y dar brincos, eso hace que no me quede en embarazo, supongamos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas provienen de una construcción que se ha hecho en torno al cuerpo, en torno a la sexualidad, en formas de prevención, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos nosotros que saber cuando hablamos de construccionismo es el rol que tiene la persona en su conocimiento. Entonces, lo primero que vamos a decir es que es una persona activa, no es pasiva. Al no ser pasiva significa entonces que no depositamos información en ella, sino que esa persona, con lo que nosotros le decimos, ella va a ir construyendo su conocimiento. Y eso nos lleva, digamos, al segundo punto. Y es que si la persona es una persona activa que construye conocimiento, eso significa entonces que sobre la base de lo viejo se construye lo nuevo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un conocimiento que es acorde con lo que tú, psicólogo, me estás diciendo que me quieres formar, enseñar, educar, si es acorde con lo que yo creo sobre el mundo, pues no tenemos problema. Yo voy a construir o voy a enriquecer mi conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una concepción del mundo y el psicólogo, cuando me está haciendo psicoeducación, tiene una concepción del mundo pues más científica, más enriquecida, pero direccionada exclusivamente prácticamente la persona lo concibe como un error, lo concibe como algo el psicólogo es el que está equivocado. Entonces tenemos dos concepciones que no son afines. Y cuando eso sucede, lo que busca, digamos, el aparato cognitivo, la estructura cognitiva es esa economía cognitiva, o sea, busca estar en un estado de equilibrio, tiende a la homeostasis. Al tender a ese equilibrio, lo que es errado o lo que se considera como ajeno a la estructura cognitiva, a lo que yo pienso que es el mundo, pues lo voy a olvidar, no lo voy a tener en cuenta, o sea, no va a formar parte
de mi sistema de creencias, de mi sistema de conocimientos. Entonces, desde esa perspectiva, hemos dicho como tres cosas. La primera, que la persona es activa en su formación de conocimiento. La segunda es que la persona tiene un conocimiento previo y que sobre la base de ese conocimiento previo construye nuevo conocimiento. Y la tercera es que si yo tengo un conocimiento que es afín con lo que me están formando, no tengo problema. Pero si el conocimiento que tengo va en contravía de lo nuevo que me quieren enseñar, pues voy a tener un conflicto cognitivo, voy a estar en una cierta crisis, pero siempre va a tenderse al equilibrio. Por lo tanto, es más fácil sostener un sistema de creencias porque la abuela, la mamá, la tía y el paciente creen que es así. Es más fácil que se sostenga ese sistema de creencias ahí a que solo con una hora de psicoeducación se cambie, digamos, la forma de pensar mágicamente, sin considerar que ese sistema, digamos, va en contravía de lo que se está pensando hasta el momento. Entonces, eso nos lleva a pensar que para hacer psicoeducación, por ejemplo, necesitaríamos involucrar al sistema familiar o a el sistema en el cual se ponen en funcionamiento las creencias. Es decir, si yo pienso igual que piensa mi madre, entonces no solamente tengo que intervenir a la paciente, sino también a la madre de esa paciente. Y si la abuelita también forma parte de ese sistema y también participa y también es una persona que es una matrona, pues muy dominante en el términos de lo que se cree sobre el mundo, pues entonces también es importante involucrar a esa persona. Entonces, el construccionismo, en últimas, nos está diciendo es que el mundo tal y como lo conocemos surge del intercambio de significados. Es decir, que nosotros le denominamos, por ejemplo, digamos, a este objeto, le denominamos borrador, ¿no? Y esto es lo que como nosotros hemos construido que se llama, pero quizás en otra comunidad tenga otro nombre. Si nosotros cambiamos de lugar, por ejemplo, nos vamos para Bogotá o nos vamos para una zona rural, quizás lo que para nosotros es tan normal o tan típico como puede ser cruzar la calle, para una persona que viene de la zona rural, cruzar la calle puede ser un verdadero problema. Usar un ascensor puede ser un verdadero problema. Sacar una fotocopia, escanear un documento. Entonces, todo este proceso, no sé si han estado revisando que la jornada de vacunación que viene, si no viene acompañada de un proceso de educación fuerte, pues va a caer en el fracaso. Y eso nos lleva o nos está, digamos, a nosotros indicando que tenemos, desde la perspectiva del construccionismo, reconocer que el lugar en el que nosotros estamos